Bueno, ahora sí, jóvenes, buen día. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando la anterior semana. El enunciado nos decía, ¿no? Vamos a hacer una corrección, ¿no? De acuerdo al gráfico, no correspondía el dato de 35 para el eje X, ¿no? Eso, por favor, vamos a corregir. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve, jóvenes? Por favor, eso, indíquenme. Se ve, Inge. Bueno, gracias. Ahora sí. Entonces,
El enunciado nos decía, se tiene un talud de 20 metros de altura, una pendiente 2 horizontal y uno vertical, y una superficie de falla que se muestra en la figura. El centro de la superficie de falla circular, dice, está a 35 y en Y, o perdón, en X, y 15 metros en Y, ¿no? Eso, por favor, corrijan, a 35 en X y 15 en Y, esas coordenadas, la cual corresponde a las coordenadas respecto al pie del talud, ¿ya? Entonces, 35 en X a partir del pie del talud y la altura de 15 a partir del pie del talud, ¿no? Y nos dice que tiene un radio de 38.1. Nos dice también que trabajemos con rebanadas de ancho de 5 metros y las propiedades del suelo son las siguientes, ¿no? Nos dan las propiedades geotécnicas y además nos dicen que es un suelo homogéneo e isotrópico, ¿no? Un solo estrato y que además no tiene nivel freático, o sea que no se va a considerar la presión de poros, tampoco se va a considerar movimientos dinámicos, ¿no? Cargas dinámicas, las cargas verticales y horizontales dinámicas, no, no se va a considerar, no nos están pidiendo eso, ¿no? Y nos recomiendan utilizar 5 rebanadas para poder realizar el método de talud a través del método, perdón, de Bishop riguroso. Bueno, entonces nos dice esos detalles, ¿no? Y los parámetros geotécnicos son el ángulo de fricción interna 20 grados, la cohesión de 21 kilonewtons metro cuadrado, el peso unitario 16.5 y la altura 20 metros, ¿no? Entonces nos vamos a ir ya al gráfico para poder detallar, ¿no? Los datos correctos. Ya estoy compartiendo el gráfico, se observa, jóvenes, por favor. Se observa, Inge. Ya. Entonces, lo que les decía, vamos a hacer un zoom al pie del talud, que es acá, ¿no? Nos dice
35 metros en y en X 15. Eso corrijamos, por favor. 35 en y en X 15. O sea, 15 metros desde el pie del talud en X y la altura desde el pie del talud 35. Ya, eso corrijamos, por favor. Y nos dice que el radio es 38.1. ¿Ya? Y nos dice además que la altura del talud es 20, ¿no? Como está acá, 20 metros, ¿no? Y la inclinación del talud nos dice que es de 26.6. A ver, permítame, voy a aceptar a sus compañeros. Bueno, entonces, lo que les decía, 35 en y 15 en X, ¿no? Y nuestro radio es de 38.1. ¿Ya? Entonces, y nos dice dividirlo en 10 dovelas, ¿no? Que cada dovela tenga un ancho de 5 metros, ¿no? Y aquí estamos, cada dovela 5, 5, 5, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? De cada dovela, acá que lo estamos viendo, está asignado con letra azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dovelas, ¿no? Y cada dovela, les decía que está acá con rojo, dividirlo por la mitad, ¿no? De la dovela 1, la dovela 2, lo que está segmentado y con rojo, la dovela 3, y así sucesivamente hasta la dovela 4, ¿ya? Una vez que hemos realizado esa división de todas las dovelas, les decía que desde el centro, ¿no? Del círculo probable de deslizamiento hasta, por ejemplo, de la dovela 1, hasta el centro, ¿no? Hasta la mitad de la dovela que intersecta el círculo probable de deslizamiento, desde ahí se une, ¿no? Hacemos lo mismo de la dovela 2, ¿no? Desde el centro del círculo de deslizamiento hasta la mitad de la dovela que intersecta el círculo probable de deslizamiento, de igual forma, lo unimos, ¿no? Entonces, en nuestra planillita que ya hemos visto, nosotros vamos a dividirlo en 10 dovelas, vamos a colocar los datos principales, ¿no? La base, el ancho de cada dovela, la altura de cada dovela y el ángulo alfa.
Eso es lo que vamos a tomar de nuestro gráfico, por eso hay que hacerlo con bastante precisión y ustedes lo van a hacer también a una escala determinada cuando lo hagan en un papel milimetrado. Entonces, medimos para la dovela 1, ¿no? Desde el centro con la vertical, ¿no? Desde el centro, nosotros trazamos una vertical, ¿ya? Y desde esa medimos, ¿no? Acá, por ejemplo, para la dovela 1, desde la vertical hasta el centro de la dovela, desde el centro del círculo de deslizamiento, ¿no? Tenemos 19 grados para la dovela 1. Para la dovela 2 tenemos 11 grados, ¿ya? Para la dovela 3 tenemos 4 grados, ¿no? Y les decía, los que están a la izquierda, ¿no? Desde la vertical que trazamos, lo que estoy indicando con el cursor, son negativos y los que están a la derecha positivos. Entonces, todos esos datos los vamos pasando a la tablita, ¿no? De la dovela 1, por ejemplo, la altura 2.22, el ancho 5 y su ángulo alfa 19. En este caso, menos 19. Para la dovela 2, la altura 609, su ángulo va a ser menos 11, ¿no? Para la dovela 3, su altura es 926. Acá está, miren. Esta alturita es la que medimos, 926. Y su ángulo hasta el centro son 4 grados, ¿no? Menos 19, menos 11, menos 4, ¿no? Y así sucesivamente para las demás dovelas, ¿no? Para la 4, 1362, para la 5, 1476, para la 7, 1454, 1143, para la décima dovela, 497. Entonces, todos esos datos nosotros los vamos a pasar a la tablita, ¿ya? Pero lo que quiero que me entiendan y que también corrijan, por favor, los datos que les he dado la anterior semana, ¿no? La altura del talud, 20 metros. El ángulo del talud, como ven acá en el gráfico, 26.6 grados, ¿ya? Las coordenadas del centro del círculo de deslizamiento, 15 metros en X, 35 en y el radio del círculo de deslizamiento, 38.1 metros, ¿no? Como se ve acá. Y con eso ustedes van a graficar y van a obtener estos datos, ¿no? De la altura, el ángulo alfa y el ancho de cada dovela, ¿no? Hasta ahí, ¿me han entendido, jóvenes? Ya. Repito, ¿no? Estamos corrigiendo los datos de la anterior clase porque no nos salía el círculo probable de deslizamiento con los datos que teníamos, ¿no? Entonces, eso van a corregir en el anterior enunciado del día martes. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a pasar a la planillita de Excel con todos los datos ya obtenidos a través de del enunciado que nos da el problema, ¿no? Nos da toda la sección del talud, incluido el círculo probable de deslizamiento, y con eso vamos a poder realizar ya los demás cálculos. Hay algunos jóvenes que no pueden ingresar, muchachos, por favor. No sé si les están escribiendo al grupo de WhatsApp.
por favor, si pueden salir y volver a ingresar. Bueno, ahora sí nos vamos a la planillita. Ya, entonces, lo que les decía, acá vamos a corregir.
Ya, ahora sí, jóvenes. ¿Se está viendo mi pantalla? No, un problema de conexión no podría ser ingresar a sus compañeros. ¿Se ve la pantalla? Bueno, ahora sí. Ya, entonces los datos los transcribimos, ¿no? 222, 609, 926, 1152, 1362, hasta la dovela 10 de 497, ¿no? El ancho 5 para todos, hemos definido que es 5. Los ángulos alfa, ¿no? Menos 19, menos 11, menos 4, 4, 11, 19, 27, 36, 46, hasta la dovela 10, que es 58, ¿no? Ya tenemos esos datos. Y lo primero, vamos a sacar el peso de la dovela, va a ser igual al ancho de la dovela, que es 5 metros, la altura de la dovela, justo a la mitad, como los he mostrado en el gráfico, por 1 metro de profundidad unitaria, ¿no? Para tener en volumen, y eso por el peso unitario, ¿no? En este caso, 17.5 kilonewton metro cúbico, ¿ya? Lo mismo hacemos para la dovela 2, ¿no? Ancho, altura y profundidad unitaria por el peso unitario. Tenemos 810.25, 1008, 1191, así hasta llegar a la dovela 10, que es la más pequeña, de 434.87, ¿ya? Entonces ya tenemos el peso de la dovela. Sacamos la tangente, el seno y el coseno de este ángulo alfa. Eso por favor lo van a verificar, ¿no? Para la de 19, tangente nos sale menos 0,332, ¿no? El seno de 10 menos 19 menos 0,326 y el coseno de 19 menos 19, 0,946, ¿ya? Entonces tenemos todos los valores de alfa para tangente, seno y coseno. La longitud de cuerda, ¿no? Recuerdan que en el plano tenemos, vamos a compartir nuevamente el plano, una ventanita. Ahí está. Entonces, lo que les decía, nosotros de la dovela 1, por ejemplo, no tenemos un tramo recto, ¿no? Es una longitud de arco, ¿no? Para la dovela 2 también, lo que estoy mostrando con el cursor, ¿no? Es una longitud de arco. Entonces, esa longitud de arco la calculamos de la siguiente forma, ¿no? Para cada dovela. No es recto, ¿no? Nosotros hemos tomado el ancho, que es 5 metros, pero tenemos que calcular esta longitud de cuerda, ¿ya? Entonces, esa longitud de cuerda la compartimos o la calculamos de esta forma, ¿no? Delta L es igual a ¿qué? 528, ¿de dónde lo obtenemos? Es la base, en este caso 5 metros dividido entre el coseno de alfa, ¿ya? Entonces ustedes 5 dividido entre 0,946 les va a salir 5,288. 5 dividido entre 0,982 les sale 5,094, ¿no? 5 dividido entre 0,998 le sale 5,012, sucesivamente hasta llegar a la dovela 10. En este caso, 5 dividido entre 0,530 les va a salir 9,43. ¿Ya? Entonces, de esa forma calculamos el delta L, la longitud de cuerda. ¿Ya? Luego,
calculamos B doble por seno de alfa, ¿no? Entonces ya es fácil, ¿no? Ya tenemos en la columna, en este caso en la columna 4, multiplicamos la columna 4 por la columna 7, ¿no? B doble por el seno de alfa y la columna 11, B doble por coseno de alfa, la columna 12, B doble, ¿no? Todos los pesos que hemos calculado de cada dovela por la columna 6, que es tangente de alfa. Entonces vamos llenando toda la planillita, ¿no? El peso por el seno, el peso por el coseno y el peso por la tangente, ¿no? Entonces tenemos todos los valores para las dovelas, ¿no? Luego, en el caso de Bishop riguroso, necesitamos m de alfa, ¿ya? Y este factor m de alfa está en función de estos valores. Acá les muestro. M de alfa es igual a coseno de alfa más la tangente de phi por seno de alfa dividido entre el factor de seguridad, ¿no? Acá está ese factor de seguridad impuesto que les mencioné, ¿no? Nosotros vamos a colocar un valor y vamos a ir iterando. Entonces, reemplazamos m de alfa, ¿no? Tenemos los valores. Ahí está, ¿no? Seno de alfa por coseno de alfa. Y tenemos el valor, ¿no? 0,86, 0,93, 0,97, 1,016, 1,032, hasta llegar a la dovela 10 de 0,752. ¿Ya? Y por último, la fórmula, ¿no? Para el método Bishop riguroso, la cohesión por el ancho de cada dovela más el peso de la dovela por tangente de phi, todo eso dividido entre m, ¿no? Este valor de m. Entonces reemplazamos y vamos a calcular, ¿no? Para la primera dovela, 193.25, 293.04, 368.091, 416.23 y así sucesivamente hasta llegar a la dovela 10, 321.97, ¿no? Entonces ya tenemos todos los valores. Ahora, aquí dice factor de seguridad impuesto, ¿ya? Nosotros le podemos dar un valor de 2 y toda la planillita como está indexada va a ir variando, ¿no? Entonces, lo que les decía, el factor de seguridad, en este caso para el método de Bishop riguroso, es igual a la sumatoria de esta columna, la 14, ¿no? Cohesión por el ancho de la dovela más el peso de la dovela por la tangente de phi dividido entre m, esa sumatoria dividida entre la sumatoria de B doble seno de alfa, ¿ya? En este caso, 4.196.49 entre 2.935.393, ¿ya? Ahí nos da 1,43, ¿no? Y nosotros vamos a seguir iterando. Nos ha dado 1,43, cambiamos ya, ¿no? Ese factor impuesto de 1,43, ¿no? Y se calcula todo nuevamente, ¿no? Y nos va a dar un valor del factor de seguridad de 1,39. Entonces nosotros ya podemos colocar 1,38, 1,39 y, ¿no? Les decía, la iteración se hace hasta que el factor de seguridad calculado sea igual al factor de seguridad impuesto, ¿no? Entonces, así vamos a ir iterando. Es un método iterativo, ¿no? Es el método Bishop riguroso, que es uno de los más precisos dentro de estos métodos de las dovelas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a partir con cualquier factor de seguridad. Nos vamos a iterar una vez, nos va a salir el valor, ya podemos reemplazar ese valor calculado por el impuesto hasta que ambos valores sean iguales, tanto el impuesto sea igual al calculado. Ahí termina la iteración y este es nuestro factor de seguridad, 1,38, ¿ya?
A ver, jóvenes, ese valor, ¿qué nos dice? El talud, ¿qué es? A ver, ¿qué puede indicarme? ¿Qué nos indica este factor de seguridad? ¿Nadie? Ya. Sai dice es inestable. Ya. Está bien. De acuerdo a a la recomendación que hemos dado, ¿no? Si trabajamos en nuestra ciudad, ¿no? Por las características topográficas que tiene nuestra ciudad, habíamos quedado, ¿no? Que si el factor de seguridad es mayor a 1,5, lo vamos a considerar estable. Si es menor a 1,5, inestable, ¿ya? Entonces, trabajamos de esa forma. Pero acá nos están indicando, no nos dicen, no nos precisan con exactitud de qué sector se está trabajando, ¿no? Entonces, tenemos que analizar de esa forma, ¿no? Si trabajamos en nuestra ciudad, es inestable. Pero si estamos trabajando en otro sector donde no es área urbana, etcétera, incluso lo podemos considerar que joven, ¿será estable o inestable? ¿Alguien? A ver, algún comentario, muchachos. Ok, Luis André. Si es mayor a 1, habíamos indicado, ¿no? Que la mayoría de las bibliografías nos indican que es estable. Entonces, si se dan cuenta, mucho depende del sector donde nos estén pidiendo que analicemos, ¿ya? Y ustedes ya tienen que considerar eso, analizar eso, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, no? Respecto al cálculo a través del método de las dovelas del factor de seguridad, ¿no? Entonces, si ustedes analizan, se ha visto, ¿no? De acuerdo a la parte teórica, parámetros geotécnicos, geológicos, etcétera, todos debemos considerarlos. ¿Y dónde van esos, no? En los parámetros que se determinan, ¿no? El ángulo de fricción interna, la cohesión, etcétera. Y los geológicos, vamos a determinar, ¿no? Si ese talud es estable o inestable a través también del informe geológico, ¿no? Que nos van a dar si este talud tiene alguna falla, alguna fractura, etcétera, ¿no? A través del buzamiento, del rumbo que tengan estos, vamos a poder recomendar, ¿no? Si es adecuado trabajar en ese sector. Pero con todos esos parámetros analizados, porque también las fórmulas tienen, ¿no? Todos los parámetros, ¿no? Cohesión, fricción, el ángulo del talud, etcétera, ¿no? Todo eso entra en el análisis, ¿no? Y nos ha dado un factor de seguridad de 1,388, ¿ya? Entonces podemos nosotros decir, si no estamos trabajando en una ciudad, ¿no? Con las características, perdón, o particularidades de La Paz, podemos considerarlo estable, ¿no? Si trabajamos en una carretera de apertura, incluso la podemos considerar estable, ¿ya? Eso es lo que nos determina el factor de seguridad jóvenes, ¿no? Todo lo que hemos visto, hemos analizado, se reduce en la determinación de este factor de seguridad, ¿no? Cuyo valor nos va a decir si es estable o inestable, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ya? Entonces, lo que les decía, ¿no? Este método es similar, ¿no? Todo lo que hemos hecho, el procedimiento, ¿no? Tenemos la sección del talud, lo vamos a dividir en dovelas, todo el procedimiento es lo mismo. Donde va a cambiar son en las fórmulas, ¿no? En este caso, si vamos a utilizar el método de Jambu, como se muestra en la planilla, todo es lo mismo, ¿no? La altura, la base, el peso, los ángulos, ¿no? El ángulo alfa, el seno, etcétera, ¿no? Van a ser los mismos. Donde van a cambiar son en las fórmulas, ¿no? Que vamos a emplear para poder determinar, ¿no? En este caso, mire, cambia, ¿no? La última columna, en este caso la columna que la hemos asignado como 14, en el caso de Jambu,
la cohesión por el ancho de la dovela más el peso de la dovela por la tangente de B dividido entre M por coseno de alfa, ¿no? Entonces van cambiando las fórmulas, ¿no? Y eso también se tiene que verificar. Los valores nos van a salir similares o próximos, ¿no? A lo que se calcula. Y ahí va a terminar lo que es el trabajo, ¿no? De la determinación. En este caso, el método de Jambú no es un método iterativo, ¿no? Hay que cambiar las formulitas, ¿no? Pero donde más cambia es en esta, ¿no? El peso o la cohesión por la base y dividido entre m por el coseno de alfa, ¿ya? Ahí es donde se terminan los métodos, ¿no? Entonces, reitero, todo el procedimiento es similar, ¿no? Se fracciona en dovelas, se determina la altura, el ancho, el ángulo alfa, etcétera, toda la sección del talud, del círculo de deslizamiento, y podemos calcular nuestro factor de seguridad. Vamos ahora a ver otro ejemplo, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, jóvenes, vamos a realizar este ejercicio donde la variante ya es que la sección tiene un nivel freático, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Anótense, por favor. Calcular el factor de seguridad del siguiente talud, cuyos datos son los siguientes. Altura del talud, 30 grados, pendiente del talud, 45, peso específico seco, 16.5, peso específico saturado, 18 kilonewton metro cúbico, el peso específico del agua, 10 kilonewton metro cúbico, ángulo de fricción interna, en este caso 31 grados, y la cohesión del suelo, 50 kilonewton metro cuadrado. ¿Ya? Cópiense esos datos, por favor. En este caso vamos a tener una sección del talud y además nos van a dar los puntos en los cuales está saturado el talud. ¿Ya? Entonces, vamos a también igual, ¿no? El número de dovelas, la altura n. Esta altura n es al centro de cada dovela y HB doble va a ser la altura de saturación, ¿no? La altura de saturación
que se tiene y que nos van a dar también de dato, ¿no? Y eso lo van a obtener a través de los presurímetros, ¿no? Los medidores de presiones, son los manómetros, ¿no? Que nos van a dar las alturas de saturación en cada dovela. El ancho igual se lo puede considerar constante, WN se va a calcular lo mismo, alfa, tangente, seno y coseno también lo mismo, ¿no? Delta N es todo es lo mismo, ¿no? Y vamos a calcular en este caso por el método de Felenius, ¿no? Donde las fórmulas ya son diferentes para calcular este método o por este método. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir un rato para que nos vayamos al gráfico.
Ahora sí, jóvenes, está mi gráfico desconfigurado. Ahora sí, muchachos, ¿me escuchan? Tenemos esta que estoy con el cursor seleccionando, es el nivel freático que tiene el talud, ¿ya? Vamos a nosotros la diferencia, ¿no? Es todo el procedimiento similar, ¿no? La altura de cada dovela igual la sacamos, ¿no? De la sección, del gráfico, ¿no? Donde va a variar, por ejemplo, acá en la dovela 2, ¿no? A la mitad ya vamos a tener esta altura, ¿ya? Que la estoy marcando en este caso de 2, ¿no? Esa va a ser la altura de saturación para la dovela, justo también a la mitad. Esto es para la dovela 2, para la dovela 3 va a ser esta, ¿no? Justo a la mitad, ¿no? Vamos a tener acá, ¿no? Justo acá. A ver, vamos a... Esta es la dovela 1, la dovela 2 y la dovela 3. Desde acá. Ya, la mitad. Y vamos a sacar la altura, ¿no? Justo en la mitad, la altura, y en este caso 503, ¿no? Y así sucesivamente, vamos a medir a la mitad de cada dovela, pero ya donde está refrendado o donde está seccionado el nivel freático, ¿no? Acá justo lo que estoy marcando con el cursor, ¿no? Todo lo que está ahora se ve con azul es el nivel freático, ¿no? Entonces, para cada dovela justo a la mitad, esa alturita, ¿no? Es la que vamos a medir para con ello determinar ya la presión de poros. En este caso cambia, ¿no? Nuestro ejercicio nos dice que determinamos el factor de seguridad, tenemos los datos geotécnicos, además nos dice que ya nuestro talud tiene saturación, o sea que ya va a entrar en juego la presión de poros, ¿no? Y eso va a afectar al peso de cada dovela, ¿no? Les repito, ¿no? Todo va a ser similar, ¿no? El ancho, la altura, como hemos calculado en el anterior ejercicio. Lo que va a variar es que en las fórmulas vamos a obtener ya esa presión de poros, ¿no? Que sale a través de la saturación, ¿no? Lo que les estoy mostrando. Y esa alturita también la vamos a medir a la mitad de cada dovela, ¿no? A la mitad de cada dovela esa altura y vamos a calcular lo que les mostraba acá, ¿no? En la planilla. Ahora sí, esta altura
Entonces, la altura va a ser similar a la que medimos de cada dovela. Lo que va a variar es la altura de columna de agua, ¿no? Que la vamos a medir a través de un presurímetro o medidor de presiones, ¿no? Esa altura, ¿no? Y en el gráfico nos van a seccionar o nos van a dar coordenadas para que podamos nosotros graficar, ¿no? El nivel freático y medir esa altura, ¿no? De cada dovela. Y el resto lo vamos a calcular igual, ¿no? La base 530 en este caso, el peso es lo mismo, ¿no? Aquí va a variar, ¿ya? Vamos a hacer la altura, o perdón, el ancho de cada dovela por HW, en este caso HN, ¿no? La altura de la dovela menos la altura de saturación, ¿ya? Eso multiplicado por un peso unitario o por una profundidad unitaria y por el peso específico, en este caso el peso específico saturado, ¿ya? Si toda la dovela está saturada. ¿Ya? En algunos casos donde no llegue a saturar la dovela, entonces vamos a trabajar con el peso unitario seco, ¿no? Pero prácticamente está en toda la dovela y les decía, ¿no? Dependiendo de la ubicación, ¿no? De la saturación. Si esa saturación está en la mayor parte de la dovela, ya trabajamos con el peso unitario saturado, ¿no? Y el ángulo alfa calculamos de la misma forma, ¿no? Tangente lo mismo, seno también lo mismo, coseno y delta L, la longitud de cuerda. ¿Ya? En el caso de Felenius vamos a utilizar la fórmula de Felenius. ¿Ya? Entonces, todo el procedimiento es lo mismo, va a cambiar cuando se tiene saturación, esa altura de saturación. En este caso lo estamos asignando como HW y el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar ahí, muchachos. Mañana vamos a continuar ya con el gráfico completo. Les voy a mostrar cómo determinamos estas alturas, estos valores, para poder calcular el factor de seguridad, ¿no? Entonces, lo que les indico, ¿no? Siempre el procedimiento es mecánico, es el mismo, dovelas ya cambia cuando se tiene saturación, ¿no? Y ya vamos a tener otra altura de dovela saturada, ¿no? Que no es similar o no es igual a la altura de saturación o a la altura de cada dovela, ¿no? En el caso de que totalmente esté saturada la dovela, va a ser esa la altura de saturación, ¿no? Vamos a trabajar como en el primer ejercicio. Pero en este caso, no toda la dovela es saturada y en la realidad no se satura toda la dovela, ¿no? Se satura ciertos sectores y no en su totalidad. Entonces se analiza de esa forma. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Said, te voy a pedir por favor que me pases la listita, ¿no? De los que están pasando ahora y me la envíes por favor al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces vamos a quedar ahí, muchachos. Me va a compartir la lista Said y mañana, si no hay ningún cambio o disposición de la casera,